Cronifonías, historias bien contadas. No exagero si te confieso que toda esta semana estuve conectada contigo pensando en la manera en cómo te iba a entregar esta segunda cronifonía de la serie Mujer, porque no quiero volverme paisaje dándote cifras que a la larga deshumanizan. Soy Claudia Brito y antes de iniciar te agradezco por atender nuestro llamado y conectarte con este nuevo formato de podcast del diario La Crónica del Quindío. Cada comentario registrado en nuestro canal de YouTube nos hizo comprometernos mucho más en ofrecerte lo mejor. Siguiendo con la secuencia de esta serie, este segundo episodio lo hemos llamado Valientes, a pesar del miedo. Cronifonías, el podcast. Las mujeres podemos tener dudas acerca de lo que queremos, pero estamos seguras de lo que no nos gusta, como por ejemplo, los piropos callejeros. Cito a la legendaria Andrea Echeverry, vocalista de Aterciopelados, con el inicio de la exitosa canción Cosita Seria. Un fulano me gritaba, si fuera al lado me la chupaba. Eso nos repudia. Así como también nos fastidia que nuestra sociedad lo haya normalizado sin darse cuenta que eso de ir por la calle y recibir uno de esos comentarios que además están cargados de miradas morbosas y gestos pocos amigables hace parte del acoso. Bienvenida Jessica Obando, abogada y líder feminista. Es muy lamentable que la Fiscalía, que es la que debe reportar los hechos pues, de este tipo de violencias, no tenía datos, no tenía cifras. Y en mi experiencia profesional, lo que hemos encontrado, hay un problema que es tenaz, y es que la Fiscalía, cuando recibe las denuncias, no las tipifica como acoso sexual, sino que las tipifica como injurias por vía de hecho. Y la injuria pues, es un delito menor que implica retractación, que incluso se archiva mucho más fácil, porque entonces si no se encuentran los elementos materiales probatorios para adelantar la investigación, pues entonces simple y llanamente no se adelanta. Si no está, por ejemplo, el sujeto activo del tipo penal, entonces inmediatamente se archiva la investigación por falta de material probatorio, o incluso ni siquiera se llega a registrar, porque entonces no se recibe la denuncia porque fue alguien en la calle que me dijo algo, ¿cierto? Entonces pues no hay posibilidades así como de acceder. Y también es muy complejo porque en el Quindío sí sucede un resto, muchísimo, y de manera sistemática. Y no es que seamos sensibles, ni extremadamente delicadas. Todo lo contrario, salir a la calle para las mujeres es un acto de valentía, porque nos enseñaron que la calle es de los hombres, que nosotras debemos permanecer guardadas en casa, en ese imaginario de lo íntimo. Es posible que en este punto estés pensando que te estoy hablando de hace 80 años atrás, cuando el proveedor oficial del hogar era el hombre y nosotras nos dedicábamos a la crianza de los hijos y a mantener la casa a la orden del día. Pero no, aunque hemos salido, ocupamos altos cargos, nos hemos preparado, tenemos libertad de decidir si vamos de falda o de jeans, aún la gran mayoría de las mujeres viven prevenidas cuando salen solas a la calle. Y para hacer ese contexto histórico, saludo a Sandra Castañeda, directora de la Red de Mujer de Latinoamérica y el Caribe. Hay una cosa que es muy grave, y es que para nosotras, como las formas de violencia finalmente termina siendo un castigo porque no logramos el estándar que la sociedad nos pedía. Eso termina siendo la violencia para nosotros, un castigo que muchas veces aceptamos, porque como sobre nosotras caen tantos roles, tantas obligaciones, y tenemos que ser tan buenas, tenemos que ser buenas esposas, buenas madres, buenas hijas, buenas trabajadoras. Para nosotras cualquier fallo es imperdonable. La violencia sobre nosotras termina siendo una autoculpa, y terminamos autoculpándonos, y en el fondo cuando la violencia de distinta forma, no solamente la violencia física, también hay psicológica, también hay económica, también hay violencia laboral, el acoso moral, muchas formas. Esa violencia, uno termina, casi siempre la reflexión interna que hacemos es: la culpa es mía, por boba me pasó, claro, es que yo no pensé tal cosa, es que yo debía haber hecho esto, a mí cómo no se me ocurrió. Y terminamos de cierta manera pues culpándonos y aceptando y validando esa forma de violencia que ejercieron sobre mí, porque yo no cumplí el rol como me dictaron que debía ser. Y como en el fondo yo me culpo,
culpo a mí misma de la violencia, preferiría que eso no se supiera, preferiría que nadie interviniera y que me dejara sola con mi vergüenza. Por eso, con mucha facilidad, uno le escucha a la gente decir, es que hay mujeres que les gusta que les pegue. A nadie le gusta el dolor. ¿A alguien le gusta machacarse un dedo? Pues, ay, me voy a coger este dedo con esta puerta porque eso me gusta. Pero lo que las mujeres no quieren es que se sepa hacia afuera, porque en el fondo yo recibo la violencia porque yo falté a ese estándar que me pusieron en el que yo tenía que ser la mejor en todos los roles que me dieron. Tengo un montón de roles, en todas tengo que ser muy buena. Si fallo, la culpa es mía. Y por eso a veces prefiero decirle a alguien, no se meta, déjeme a mí sola con mi vergüenza. ¿Por qué? Porque si usted entra a defenderme a mí me va a tocar decir que es que yo fallé, que yo no he sido tan buena amante como tenía que haber sido, que yo no fui tan juiciosa, que la casa mía no es la casa más limpia ni la más linda, porque a mí no me queda tiempo para hacer tanto oficio, porque yo me descuidé y porque cuando menos pensé el hijo se puso a consumir drogas y yo no me di cuenta, porque yo soy boba, porque yo tenía que haber estado más atenta, más activa, porque yo tengo que trabajar hasta la 1 de la mañana y si no alcancé a hacerlo es porque me dio sueño a las 12, porque me cansé y porque no tuve la fortaleza de estar levantada a esa hora mientras todos los demás de la casa dormían. En el fondo, la violencia termina siendo también autoaceptada, porque no hemos sido capaces de cumplir con esa inmensa cantidad de roles, porque no hemos logrado entender socialmente lo que significa ser mujer. Este audio es contundente y como mujer me causa dolor porque es la radiografía de lo real, de lo que me enseñaron a pensar. Naciste mujer y tendrás que ser valiente, y tendrás que aguantar, y tendrás que brillar porque eres mujer y las mujeres somos capaces, y somos perfectas, y somos guerreras, y sí que lo somos, así como también somos humanas, con derecho a equivocarnos, con derecho a tener miedo, a cansarnos y a renunciar, sin que eso nos haga acreedoras a un golpe, ni a tus juicios sin contexto. Para este podcast, la dueña de la siguiente voz no tendrá nombre, pero tiene una historia que probablemente se te va a hacer familiar. Cronifonías, el podcast. Ese primer golpe sorprendía. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es esta persona conmigo que se va a vivir conmigo con 14 años y él con 18? Que llevamos 2 años de novio. ¿Qué pasó? No lo entiendo. Sorpresa, miedo, desasosiego, incertidumbre. Una cantidad de preguntas que dices, ¿qué pasó? Es que no te lo crees. Es algo así como los procesos del duelo. A primera instancia no lo quieres creer. Y dices, no, esto no está sucediendo. Voy a despertar y es un mal sueño, pero nunca despiertas. ¿Por qué la no reacción? Porque no esperas eso de una persona que te ama. La no reacción es porque ya llevaba, yo pienso que mucho más de los 4 meses que llevábamos juntos, bajándome la autoestima. Siempre había una palabra de estás muy gorda, eres muy bajita, estuviste de buenas conmigo que me fui a vivir contigo y si no se va a quedar toda la vida en su casa. Pienso que me dejé manipular, pienso que me dejé bajar el autoestima. Mucho tiene que ver el autoestima con esto. Pero no solo lo que tú sientes hacia ti misma, ese valor como mujer, sino también el poder que le das al maltratador frente a cómo te trata. Lo que se permite, se repite, pueden decir muchos. Y es que mirar los toros desde la barrera es tan fácil, pero cuando eres tú, a quien el miedo paraliza, a quien le rompen el alma, a quien le quitan el amor y hacen sentir muy poca cosa, la perspectiva cambia. Cuando eres tú la señalada, la juzgada, la que está en la mira de muchos y con el apoyo de pocos, empiezas a encontrar justificaciones del por qué sigues ahí. Ella es Ana María Gómez Hincapié, abogada, defensora de los derechos de la mujer. Cronifonías, el podcast de la Crónica del Quindío. Bueno, ¿cuáles son esos miedos que impiden que las mujeres hagan una denuncia a tiempo o que salgan a evidenciar ese maltrato que están viviendo dentro de sus hogares? Primero es miedo al maltratador y a las reacciones que éste pueda tener en contra de ella y muy posiblemente de sus hijos y de su familia cercana, ¿cierto? Denunciar y que no les crean, acercarse pues a las autoridades, y esto sucede muchas veces cuando el maltrato no es físico, cuando el maltrato es psicológico, porque pues el maltrato físico se
evidencia pues en el cuerpo de las mujeres y pues ya medicina legal se encarga de dar el diagnóstico y mirar a ver cuáles son las heridas, los golpes que ha recibido esa mujer. Pero cuando hay maltrato psicológico pues ya tienen que entrar los psicólogos y las personas expertas en este tema a valorar y a dar su concepto respecto de eso. Entonces a muchas mujeres les da miedo acercarse y que de pronto no les crean. Es muy común que suceda. Lo otro es el miedo, cuando este miedo se traslada a perder a sus hijos, y esto ocurre cuando económicamente las mujeres no se sienten capaces de salir a enfrentar una vida ya con sus hijos, ya no depender económicamente de su pareja. Entonces al ver que no existen fuentes de trabajo, que durante muchos años ellas estuvieron ejerciendo sus labores de mamás y de amas de casa, no pudieron estudiar, o si estudiaron pues ya están fuera del mercado porque muchas de ellas ya no han perdido vigencia, no conocen a nadie. Entonces ese temor de salir a buscar un empleo y que no lo puedan conseguir, no tener con quién dejar a sus hijos, entonces todas esas cosas pues también las ponen a pensar, y pues como dependen económicamente de su pareja, ellas sienten que si se salen de esa casa van a poner en riesgo a sus hijos y muy seguramente los pueden perder. Lo otro es el miedo a la vergüenza y a reconocer todo lo que han tolerado y a la estigmatización por parte de la sociedad. Desafortunadamente la sociedad juzga a esas mujeres, les traslada a ellas la culpa porque no salieron a tiempo, porque no denunciaron, pero esto es precisamente por todas esas razones. O sea, las mujeres tienen ese miedo a salir y no tener un sustento económico, y también pues a pensar de qué manera va a reaccionar ese agresor contra ellas en el momento en que tomen la decisión de salir de sus hogares. Demos una mirada a la metodología del registro y la denuncia, porque en ese tema sí que estamos en mora. Todas las expertas invitadas a este podcast coinciden. Esto fue lo que nos contaron las dos profesionales en derecho, la mujer víctima de maltrato y la especialista mujer con quienes hoy tenemos el gusto de compartir información. ¿Qué genera o qué desincentiva para que las mujeres denunciemos? Varios elementos. Primero, persisten violencias y prejuicios y estereotipos en los operadores tanto administrativos como judiciales. De los primeros respondientes y generalmente hacia donde se reorientan las denuncias es a comisaría de familia o inspección de policía. Y allí persisten unos imaginarios donde ese tipo de cosas, por ejemplo, el acoso callejero, son delitos menores porque están tocada, es que no se aguanta nada, quién la mandaba a salir con esa falda, usted no tenía por qué estar con este frío, con esa blusa tan descubierta. Entonces claro, se lo buscó y ahora viene acá a decirme que yo la defiendo. Esto no es algo que yo me esté imaginando, es algo que hemos acompañado y que persiste en las comisarías de familia y en las inspecciones de policía, donde incluso por un hecho de violencia se llama a la policía, llega el policía y dice, es que hay agresiones mutuas. Agresiones mutuas cuando una mujer se está intentando defender de un hecho de violencia intrafamiliar claramente, o simple y llanamente porque nos ha ocurrido y no está tipificado, y ahí hay que entrar a hacer algo, como el novio que ni siquiera vive en la casa de la chica, que le acaba de terminar porque se cansó, porque es un celoso, va a la casa a rogarle que vuelvan, la chica le dice que no, la termina golpeando, ultrajando, ella se defiende y llaman a la policía, y cuando llega la policía dice aquí hay agresiones mutuas, y como hay agresiones mutuas entonces no me llevo a ninguno y comparendo para ambos. Es absurdo porque no se tiene en cuenta el contexto, no se tienen en cuenta las violencias, no se tienen en cuenta las relaciones de poder y de desigualdad que hay allí, estructurales e históricas, y ni siquiera se tiene en cuenta que estaban en la casa de la chica, por ejemplo. Entonces es muy tenaz porque así como son muchísimos los casos que hemos acompañado de este tipo de violencias donde la policía de entrada revictimiza completamente a la mujer. Cronifonías, el podcast. No queda registrada esa violencia intrafamiliar en ningún lugar. Más ahora en la pandemia, las mujeres no pudieron tener acceso a hacer las denuncias precisamente porque estaban conviviendo con sus agresores en las casas. Muy seguramente los niveles de violencia se van a ver ahí pues reflejados, y muy seguramente no van a corresponder con la realidad que vivieron tantas mujeres durante la pandemia. Hubo
una denuncia, pero eso no surgió a nada. Sinceramente, permíteme que me ríen. Falta muchísimo. ¿Qué pruebas trae? Ninguna, no traigo ninguna prueba porque ahora mismo no tengo los golpes. ¿Por qué denuncié? Porque mi hija me dijo, vámonos de acá. Ahora mismo, ¿cómo nos vamos a ir si no tenemos cómo sostenernos? Al mi hija hablarme así, me fui al otro día para bienestar familiar, denuncié, me atendió primeramente error grave, no tengo nada en contra de los celadores, pero los celadores todos lo saben, los celadores te direccionan. Me preguntó qué pruebas tenía, le dije que ninguna, no creo que la atiendan, porque es que no trae nada. Tiene que traer un golpe o me muestre a ver dónde le golpeó, muestre a ver si tiene las costillas rotas. No creo que las personas idóneas para hacerte un primer encuentro con ellas para una denuncia sea un celador. Me desanimé, salí y me fui. La segunda denuncia, me dijeron que me buscara para dónde irme, porque hubo una segunda denuncia, que me fuera para algún lado. Yo no tenía para dónde irme, yo no tenía una casa y no quería decirle a mis padres. Mi autoestima no me permitía decir yo soy capaz sola, todavía no era capaz. Yo necesitaba que me orientaran qué tengo que hacer, a dónde me debo dirigir. No hubo una buena recepción de denuncia, sino ya como 3 años después de habernos separado, que fue cuando lo llamaron para hacer lo de la manutención, que le dijeron tienes que pasar tanto y ya, fue lo único. Fue una cosa básica y nefasta, la verdad. Creo que en ese aspecto sí que falta muchísimo. Tiene que haber gente más capacitada para ello. Cronifonías. La Ley 1257 dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, entre las que se encuentra el establecimiento de una casa refugio, un lugar que proteja a la mujer de su agresor y que le ofrezca bienestar a ella y a sus hijos mientras se adelanta el proceso penal. Paremos aquí. Seamos solidarios y miremos las ventajas que tenemos frente a las mujeres que en este instante, mientras escuchas mi voz, están siendo maltratadas y humilladas. Tú tienes la posibilidad desde la instancia que te rodee de pedir para ellas garantías como esa casa refugio, porque tal vez en medio del dolor que puede producir un golpe al alma, una mujer maltratada no tenga la confianza ni la fuerza de exigir sus derechos. En cuanto al tema de la casa refugio, que no existe en ninguno de los municipios de acá del Quindío, esa casa refugio porque es importante, porque es el lugar a donde las mujeres pueden acudir, una casa que sea segura, una casa que sea manejada por los gobiernos locales, donde las mujeres tengan la oportunidad de llegar con sus hijos si los tienen y encontrar allí una oportunidad de estadía y donde las acojan para que sean sacadas de sus entornos de violencia, esos lugares donde ellas habitan y están viviendo pues con su agresor. Entonces esas casas son supremamente importantes y pues desafortunadamente, a pesar que esta ley es del 2008, todavía no son una realidad, por lo menos en nuestro departamento. En esta problemática social la diferencia no es otra la educación, a enseñarle a nuestros hijos el respeto por los demás, a enseñarles a nuestros hijos a valorarse, a no tener miedo, a reconocer nuestras diferencias y nuestra individualidad más allá de un género. Aquí no se trata de quién es mujer y de quién es hombre, aquí se trata de que todos merecemos ser iguales. Cierro este capítulo de Cronifonías, valientes a pesar del miedo, destacando a esa mujer sin nombre que entendió que a través de la ayuda de psicólogos podía marcar la diferencia, que hoy se siente orgullosa de haber superado ese impasse en su historia y de haber tenido la valentía de cambiar ese patrón comportamental en sus hijos, admitiendo que sola no podía, buscando ayuda de especialistas, asumiendo que fue una víctima, pero que tiene en sus manos la posibilidad de cambiar la historia. Las mujeres somos unas berracas. Podemos estar en el hueco, en el hoyo que somos capaces. Lo que pasa es que necesitamos creérnoslo a nosotros mismos que somos capaces de salir de ahí. Dejarles ese legado a nuestros hijos, tanto mujeres como hombres. Esa igualdad que debe haber entre mujeres y hombres también hace parte de esa educación que te decía anteriormente que tienen que recibir nuestros hijos desde pequeños. Si yo les digo a ellos que somos capaces de salir de lo que sea,
van a creérselo. Si le demuestro a ellos que fui capaz de salir adelante, aún con todas las que tenía encima, ellos se lo van a creer, se los estoy demostrando y ellos se lo van a creer también. Es darles esa fuerza para que saquen ese potencial que cada uno tiene. Cronifonías, el podcast. Gracias a todas las mujeres que compartieron con nosotros su conocimiento. Gracias también a ti por quedarte hasta este punto de nuestro podcast, por tus comentarios, por darle me gusta a esta publicación y por compartirlo con tus amigos. En 8 días vamos a abordar un tema que puede cambiar vidas: la sororidad. Si no conoces el término, te invito a que actives la campanita de notificaciones para que te enteres de esa próxima publicación. Soy Claudia Brito, hasta aquí te acompaño. Nos escuchamos en la próxima. Cronifonías, historias bien contadas.